Bien, entonces continuamos con nuestro proyecto Nuxt. La idea ahora es identificar los elementos que lo conforman, teniendo en cuenta con qué versión estamos trabajando. Entonces, si estamos trabajando con la versión 3 de Nuxt, generalmente esta carpeta app con el archivo app.view no existe. La carpeta app ubicada en la raíz con el archivo app.view dentro de esta carpeta se encuentran disgregados en nuestro aplicativo. Entonces vamos a encontrar que el archivo app.view se va a encontrar directamente en la raíz. Lo mismo que como vamos a trabajar con componentes, vamos a trabajar con páginas y vamos a trabajar con layouts, las tres carpetas también van a estar en la raíz. Esto sería entonces para la versión 3. Para la versión 4 se crea una carpeta app que va a contener todo lo que tiene que ver con el aplicativo a nivel de frontend, básicamente. O sea, todo lo que tiene que ver con las vistas, con las páginas, con los layouts, con componentes. Se van a agrupar en la carpeta app y dentro de ella vamos a seguir manejando la misma estructura jerárquica que se venía manejando de manera externa. Entonces vamos a trabajar con la versión 4 porque pues definitivamente es mucho más organizada y es mucho más diciente para nuestro proyecto. Lo primero que vamos a encontrar entonces en la raíz de nuestro proyecto una carpeta llamada app y dentro de ella vamos a encontrar un archivo app.view. Si nos vamos a la documentación, en nuestra documentación en la página de Nux versión 4.1 en el enlace views vamos a encontrar que nos hablan de app.view como un archivo que concentra toda la información de nuestra página. La estructura es una estructura HTML normal o puede ser una estructura HTML normal y básicamente lo que va a hacer es darnos la bienvenida a nuestra aplicación. Sería el primer archivo que se renderizaría cuando nosotros iniciamos nuestro aplicativo. Entonces, vamos a colocar aquí las etiquetas dentro de app.view. Iniciamos con un template. Dentro del template colocamos un div y dentro del div colocamos un H1 con un texto que diga página principal. O sea, este sería un título de tipo 1 dentro del div. Tenemos que recordar que en este framework y en la mayoría de los frameworks siempre vamos a tener una etiqueta raíz que en este caso va a ser div. No es obligatorio que sea div, pero en este caso, como estamos trabajando una template básica, la vamos a llamar div y sería la única etiqueta dentro de template. No podemos tener otra etiqueta, por ejemplo, tener otro div debajo con otro contenido. Esto sería un error dado que Nux y Vue siempre están tratando de renderizar a partir de una sola etiqueta raíz. Entonces, dentro de esta etiqueta raíz colocamos el H1 que es un texto y vamos a correr nuestro aplicativo con comando J o control J para Windows, escribiendo npm run dev y luego abriendo, podemos darle link de nuevo al localhost que nos aparece como hipervínculo en la terminal o yéndonos directamente a Firebase Studio el panel en la sección de backend ports y le damos a nuestro puerto que es el 3000 que es el que tenemos configurado para la parte visual de nuestra aplicación. Entonces ahí nos está apareciendo página principal que fue el texto que escribimos en app.view. Ahora vendría la segunda parte que sería empezar a utilizar ya no la app como tal, sino empezar a utilizar páginas. ¿Qué pasa? Aquí tenemos perdón, aquí está página. Aquí tenemos una, una claridad que hacer. Y es que cuando estamos trabajando con páginas, debemos configurar nuestro archivo de una manera diferente, teniendo en cuenta el propósito de nuestra aplicación. Entonces, en este caso, como tenemos nuestra aplicación ahora, que tenemos una carpeta app y dentro de ella el archivo app.view, ese archivo app.view va a ser el archivo principal de toda nuestra aplicación y se va a renderizar y reflejar dentro de todas nuestras páginas. Entonces, si nosotros no queremos que haya un texto que se repita en las páginas, simplemente no lo colocamos en este archivo. ¿Cuál es la idea? Que creemos dentro de app
o sea, la carpeta, otra carpeta llamada page o páginas. Page. Dentro de page vamos a crear también un index. Index.v. Y este index que está dentro de page tiene un comportamiento diferente al archivo app.view. ¿En qué sentido? Vamos a terminar de escribir la template aquí y vamos a colocar un div dentro de template, y ahora dentro de ese div vamos a colocar un título h1 que diga: este es el index de page o páginas. Entonces, el index que está dentro de page va a ser la ruta inicial de nuestro aplicativo, al igual que lo va a hacer app.view, con la diferencia en que app.view renderiza todas las páginas y cualquier cosa que coloquemos dentro de él también se verá reflejada en todas las páginas, y eso es algo que nos puede servir cuando estemos utilizando layouts, o sea que estemos utilizando estructuras que son repetitivas para todas las páginas. Pero si no queremos hacer eso, sino que queremos que nuestra página index sea independiente a las demás y no refleje algún tipo de estructura repetitiva para las demás páginas, pues simplemente la colocamos en el index dentro del page, que es independiente, y ambos estarían apuntando a la misma ruta, que sería la raíz de nuestra aplicación. Entonces, habiendo dicho esto, en page vamos a crear otra página que se llame, por ejemplo, about.view, y dentro vamos a colocar un texto. Primero iniciamos con template, siempre hay que iniciar con template. Es la primera etiqueta que se renderiza o que se lee a nivel de componente o a nivel de página. Luego voy a colocar un div, que en este caso no es obligatorio, o pues no es obligatorio, sino que es una estructura básica, una capa. Y dentro voy a colocar también un h1, pero en este caso ya va a decir es about o acerca de. Listo. Entonces podemos colocar otro texto, un párrafo dentro del about. Y la idea entonces es ver cómo se renderizan nuestras páginas y nuestro archivo about de manera independiente. Entonces, si nosotros vamos ahora mismo a nuestra raíz, se nos va a renderizar página principal, que es el texto que tenemos en app.view. Si accedemos a about como ruta, con / about al final de la ruta principal, no se nos va a renderizar la página, porque en este caso nuestro archivo app no está renderizando páginas. Si nosotros nos vamos aquí a page, aquí en la parte de page, acá abajo en la parte de abajo, en esto layout app, vamos a encontrar un Nux Page. ¿Qué hace el Nux Page dentro de app? Renderiza todas las páginas que están dentro de la carpeta page, porque como él se encuentra fuera de la carpeta page, pues básicamente lo que va a hacer es que nos va a renderizar todas las páginas que estén dentro de nuestro page. Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo dentro de app, Nux Page. Y nosotros podemos colocar también un Nux Layout, pero en este caso no lo vamos a usar porque todavía no estamos utilizando layouts, que serían las capas repetitivas entre los demás componentes. Entonces tenemos en nuestra app view, tenemos el Nux Page que va a renderizar todas las páginas. Nos vamos para About, y en About tenemos una página normal, y si nos vamos al Nux, al index, pues vamos a tener también una página normalita. Entonces vamos a darle a nuestra About, aquí al final About, y listo, ya se nos está renderizando la página del acerca de nuestra página interna. Entonces, si vemos el renderizado,
nos está mostrando la información que viene de app.view, que sería el texto página principal, y además de eso también nos está renderizando la página acerca de, pero no nos está renderizando lo que está en el index.view, porque esta sería una ruta independiente para el index. Si nos vamos directamente a la raíz, vamos a tener página principal y también vamos a tener la página del index que estamos renderizando dentro de page. Entonces, a modo de resumen, en app vamos a tener, vamos a renderizar, digamos, todas las páginas más el contenido que coloquemos dentro de él, pero dentro de page, en el index.view, solamente vamos a renderizar la raíz de nuestro proyecto, y este texto, este contenido no se va a renderizar en ninguna otra página, va a ser independiente. Tanto app.view como index.view se van a renderizar cuando estemos en la raíz del proyecto. La diferencia, app.view se refleja en todas las páginas e index.view solamente se va a renderizar en la raíz del proyecto y no va a interferir con ninguna otra página. ¿Cuándo nos sirve? Pues app.view nos sirve cuando queremos colocar componentes que sean reutilizables en otras páginas, o sea que queremos que se vean en otras páginas. Los colocamos aquí en app.view y automáticamente él se va a ver o se van a ver en otras páginas. Por ejemplo, un menú superior, un menú lateral, o un pie de página, o un calendario, cualquier cosa que nosotros queramos que se repitan en todas las páginas. Y en el index solamente la información inicial de nuestra aplicación. Vamos ahora a hacer la parte de los componentes. Vamos a leer entonces. Ya terminamos la parte de page. Ahora vamos a componentes. En los componentes también vamos a tener que crear una carpeta que se llame components. Entonces nos vamos para acá. Dentro de apps creamos un nuevo folder que se llame components. Antes la carpeta components y la carpeta page, al igual que otras carpetas, se ubicaban fuera de la carpeta app. De hecho, la carpeta app no existía, sino que se ubicaban en la raíz. Y esto tendía a desorganizar el proyecto, o sea, estar fusionadas o ligadas o vinculadas con otras carpetas que básicamente eran del aplicativo, de lo que tiene que ver con la configuración o lo que tiene que ver con el código, con el código fuente, no tanto como la parte de la vista. Ahora que creamos la carpeta app, ahí sí entonces agrupamos toda la parte visual de nuestro aplicativo y nos genera una organización mucho mejor. Entonces, dentro de components, nosotros vamos a crear nuestros componentes que vamos a reutilizar tanto en las páginas como en los layouts. Entonces, vamos a crear un componente inicial que se puede llamar, por ejemplo, bar menú punto vue. Listo. Entonces, nuestro componente bar menú punto vue va a tener una template. Y dentro de esta template podemos colocar también elementos HTML, div, por ejemplo, y vamos a cerrar el div. Dentro del div podemos tener, por ejemplo, un texto. Vamos a colocar un H2 que diga menú inicial, y este menú va a ser un componente que vamos a llamar tanto, o sea, lo podríamos llamar tanto desde el app.view, entendiendo que de esta manera se replica en todos los componentes, o desde el index, entendiendo que solamente se va a renderizar dentro de la página cuando accedamos a la raíz del proyecto. Entonces, la forma de llamarlo desde Nuxt es simplemente colocando el nombre del componente. Antes de la versión 3, o sea, en la versión 2, uno tenía que importar los componentes para poderlos utilizar. Pero ya desde la versión 3, tú puedes llamar cualquier componente desde cualquier lugar sin necesidad de importarlo en el script. Entonces vamos a colocar el nombre del componente, sería bar menú. No es necesario colocarle el punto view. Y estas son etiquetas cerradas. ¿Qué significa que sea una etiqueta cerrada? Que es una etiqueta que no contiene contenido, o en otras palabras, que el tag, que sería el nombre que utilizamos dentro de la etiqueta,
no abre y cierra. Como por ejemplo en H1 tenemos una etiqueta que abre con menor que, H1 mayor que, y otra etiqueta que cierra con menor que, slash, que es el indicador de que estamos cerrando, H1 mayor que. O sea, ahí estaríamos describiendo la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra. Esa sería una etiqueta abierta. Dentro, nosotros podemos colocar un texto que en el caso de H1, ese texto tendría un formato de título 1. En el caso de las otras etiquetas, por ejemplo, Nugspace o Bar Menu, que es el componente que estamos llamando ahora, son etiquetas cerradas porque no llevan ningún contenido. Ahora, no significa que todos los componentes tengan que ser etiquetas cerradas. Podríamos tener un componente que fácilmente sea una etiqueta abierta y tenga un contenido que va a ser afectado por el componente. Entonces, al colocarle el nombre Bar Menu, lo que esperamos es que vaya a la carpeta de componentes y busque un componente que coincida con ese mismo nombre. La recomendación es utilizar la nomenclatura de, si tenemos dos palabras, comenzar cada palabra con mayúscula. Entonces, en este caso, bar menú sería el nombre de nuestro componente. Así también está llamado en la raíz, ¿cierto? Y nuestro componente bar menú va a tener una lógica que en este caso serían unas etiquetas donde estamos colocando inicialmente un título H2. Entonces, si nos vamos al componente, a nuestro aplicativo, la idea es que aparezca en app, o sea, que aparezca en cualquier página, incluso en la página inicial. Entonces, vamos a bar menú. El bar menú tiene como texto menú inicial. Y si venimos a nuestra página raíz, o sea, la página inicial, vamos a tener menú inicial, que es el componente. Ahora bien, vámonos a la página About, /About. Y también está apareciendo el componente en nuestra página de About. Entonces, todo lo que coloquemos aquí en el app.view se va a renderizar en las páginas que tengamos también alojadas en nuestra aplicación. Y si lo alojamos en el index, en este caso que también es la raíz del proyecto, solamente se verá en nuestra página inicial. Si nos vamos al About y lo colocamos ahí solamente se verá en nuestro About. ¿Qué debemos seguir haciendo? Pues construir más componentes para que podamos llamarlos desde las páginas o desde nuestro app.view según sea. Ahora vamos a la última parte, que sería la parte de los layouts. ¿Qué viene siendo el layout? Pues como ya les había comentado, es una estructura que es repetitiva y se puede ver en todos los componentes. Entonces, la idea de un layout es que te organice el contenido a partir de una template. Es decir, que tú puedas reorganizar u organizar el contenido según la template o layout que estés utilizando. Tú puedes tener un layout para mostrar un texto, una lección. Ese layout puede tener menú lateral izquierdo, menú lateral derecho, un menú superior o también un encabezado y un pie de página. O simplemente tú quieres que tus páginas no muestren ni menú lateral izquierdo ni menú lateral derecho. Entonces básicamente coges un layout, le quitas los menús y lo colocas como default. Entonces puedes crear layout para diferentes vistas, por ejemplo una vista de impresión en donde no necesites sino solamente mostrar única y exclusivamente la página para que esos elementos repetitivos que tienes en el app.view no se muestren, pues mandas a renderizar la página con ese layout y solamente se mostrará como tú quieras o como tú defines en el layout. Entonces, para crear un layout, básicamente debemos modificar un poco el app.view, porque ahora mismo solamente teníamos el Nugspace que servía para renderizar todas las páginas que estuvieran dentro de la carpeta Page. Pero ahora también debemos agregarle una capa que nos diga que estas páginas se van a mostrar con un layout, que inicialmente sería un layout por defecto, a menos que nosotros tengamos diferentes tipos de layout o diferentes cantidades de layout y que una página se pueda mostrar dependiendo de la funcionalidad con uno de estos layouts. Entonces, para app.view configurarlo como una página, o más bien el inicio de nuestra aplicación y que admita layout, primero debemos comenzar con la etiqueta template, que es una etiqueta abierta. Ya sabemos que las etiquetas abiertas abren y cierran y dentro tienen un contenido.
Entonces iniciamos con la template, luego dentro de esta etiqueta template colocamos otra etiqueta abierta div, y dentro de esta etiqueta div vamos a colocar la nueva etiqueta que es Nux Layout, que vendría siendo la modificación que le estaríamos haciendo a app.view, porque dentro de Nux Layout tendríamos Nux Page. Entonces Nux Layout también sigue las reglas de los componentes o páginas o archivos de Nux, en donde tenemos que colocar cada palabra con la inicial en mayúscula. Entonces Nux Layout sería Nux con la N mayúscula y Layout seguido pegadito con la L mayúscula. Eso nos daría entonces la etiqueta abierta Nux Layout, y dentro de ella ya podemos colocar una etiqueta cerrada llamada NuxPay, que es la misma que teníamos hace un momento. Entonces de esta manera, dentro de nuestra app.view sería simplemente agregarle el Nux Layout a lo que ya tenemos. Entonces tenemos un div, podemos colocar un Nux Layout y podemos eliminar el div, dado que ya Nux Layout es una etiqueta nativa de Nux que nos proporciona muchas más funcionalidades, muchas más características que el div, que es una simple capa. Entonces tendríamos en nuestra app ya rediseñado la etiqueta abierta template, la etiqueta abierta Nux Layout, y dentro de ella podemos tener un título que es común para todas las páginas, llamado página principal. En este caso, como al navegar en las otras páginas no van a ser las principales, vamos a eliminarlo y simplemente vamos a dejar Nux Layout, y dentro de ella vamos a dejar NuxPay. ¿Qué pasa? Que teníamos también un componente llamado bar menú, pero la gracia de las layouts es que ellas contengan los componentes que se repiten en todas las páginas. Entonces no tiene sentido tenerlo aquí dentro de app.view, sino básicamente vamos a coger esta barra de menú y nos la vamos a llevar para nuestra etiqueta, para nuestro layout que vamos a crear ahora. Entonces la guía nos dice que el layout debe estar creado dentro de la carpeta app/layouts, o sea que tenemos que crear una carpeta layouts y dentro de ella crear un archivo llamado default.view. Ese archivo default.view va a contener la etiqueta abierta template, dentro de ella la etiqueta div, dentro de ella puede tener un header, que es una etiqueta ya prediseñada, preestablecida de Nux, que puede tener un encabezado. También vamos a tener un footer, y vamos a tener dentro de estas dos, perdón, dentro no, entre la app header, que es una etiqueta cerrada, y app footer, que es otra etiqueta cerrada, vamos a tener una nueva etiqueta llamada slot. Esta etiqueta lo que hace es que renderiza el contenido de las páginas. Entonces tendríamos dentro de nuestro layout una estructura que abre con template, una etiqueta abierta, div, otra etiqueta abierta, y va a tener tres elementos que serían un encabezado, un contenido renderizado por slot y un pie de página con la etiqueta app footer. Entonces vamos a copiar este contenido y vamos a crear dentro de app la carpeta layouts, porque pueden ser varias layouts, y dentro de layouts vamos a crear un nuevo archivo llamado default.view. Entonces esta etiqueta de default es la que se renderiza por defecto en nuestra aplicación cuando en app tenemos Nux Layout. Es decir, que si nosotros estamos llamando un Nux Layout y no tenemos una etiqueta por default, es posible que nos genere un error. Entonces, básicamente le estamos diciendo, esta es la etiqueta con la que siempre vas a renderizar los contenidos, y si quisiéramos que se renderizaran con otra layout, pues habría que especificarlo dentro del código. Entonces, como ya tenemos un encabezado, un pie de página y el slot, que es la que se renderiza, vamos a coger bar menú que está en app.view y a moverlo para default. Sería colocarlo en el lugar donde nosotros creamos que sea conveniente. Yo lo voy a colocar sobre slot. Entonces nos quedaría default de la siguiente manera: una template que abre, dentro un div, que es una etiqueta que abre, dentro una etiqueta cerrada, app header, recordemos que es A mayúscula y H mayúscula, inicial de cada una de las palabras en mayúscula. Luego viene el componente que creamos, que se llama bar menú, también primera letra de bar mayúscula y primera letra de menú mayúscula. Dentro colocamos slot, este sí no es necesario colocarlo en mayúscula, va en minúscula todito, también es una etiqueta cerrada, seguido de la etiqueta app footer, que también es una etiqueta cerrada.
Entonces, de esta manera ya le estamos diciendo a nuestra aplicación que el app va a ser quien controle toda la página inicial y todas las páginas que tenemos. Que default va a ser el layout que va a definir cómo se van a mostrar los contenidos. En este caso, en el slot se van a mostrar las páginas y todos los elementos que estén alrededor del slot van a ser los componentes o elementos que se van a mostrar alrededor del contenido de las páginas. Vamos a tener un index que va a ser un contenido inicial de nuestra aplicación y que no necesariamente se tiene que renderizar en todas las páginas. Vamos a tener una página llamada About que va a tener un contenido muy puntual de ella, no tiene nada que ver con ninguna otra, y vamos a tener otra etiqueta llamada bar menú, otro componente llamado bar menú, que en este caso va a ser un componente que va a tener unos botones o unos links para podernos mover por nuestra página. Inicialmente tiene un texto. Si vamos a ver cómo queda nuestro aplicativo, aquí nos está diciendo que Nux Layout no se está cerrando. Se nos acaba de generar un error en página y es porque la etiqueta abierta Nux Layout no la cerramos como debe ser. Entonces vámonos al componente default, al componente app, que es donde se encuentra, y vamos a la línea 4 a colocarle el slash para cerrar la etiqueta Nux Layout. Entonces ya en la línea 2 tenemos Nux Layout abierta y en la línea 4 tenemos Nux Layout cerrada. Vamos a ver qué se nos rendirizó. Y entonces estamos en About, hay un menú inicial, que es el menú que decimos siempre, que es un componente que se repite, ¿cierto? Tenemos ya la página acerca de, con su contenido, y si nos vamos a la página inicial, debería también mostrársenos el menú inicial, que es el componente que se repite. Como vemos, primero el componente se muestra y luego se muestra el contenido de la página, dado que en el archivo por default de los layouts tenemos bar menú sobre slot, que es el que muestra los contenidos. Entonces, básicamente sería construir o empezar a definir cómo van a estar estructuradas nuestras páginas, cómo van a estar estructurados nuestros componentes dentro de la página, porque es posible que haya un componente que se repita en varias páginas, y con cuántas vistas vamos a definir nuestra aplicación, o sea, cuántas formas de visualizar el contenido tiene nuestra aplicación. Próximamente haremos un ejemplo con un reproductor de video que nos va a mostrar dos formas de ver el contenido. Una es con un listado, el video reproduciéndose y una barra de control. Y la otra puede ser en vista completa, donde solamente se vea el video reproduciéndose y abajo una pequeña lista que nos permita ir seleccionando canción por canción. Ya la barra de reproducción podría estar ubicada en otro lugar y ya serían dos formas de mostrar el contenido.